En los conejillos de Indias, el alelo de pelaje negro, B mayúscula, es dominante sobre el de pelaje castaño, B minúscula. Y el alelo para pelaje corto, S mayúscula, es dominante sobre el de pelaje largo, S minúscula. Determine las proporciones del fenotipo y el genotipo para la F1 en el cruce del tipo primer gen heterocigoto, segundo gen homocigoto recesivo para lo que asumiremos que sea el macho, por primer gen homocigoto recesivo por segundo gen heterocigoto para lo que asumiremos que sea la hembra. Entonces, vamos a comenzar a resolver esto generando los gametos como si se tratara de un ejercicio monohíbrido para dos genes independientes. Una vez que hemos separado los cruces, ahora sí vamos a sacar lo que son los gametos. Los heterocigotos siempre van a tener dos tipos de gametos diferentes, lo cual representamos con un factor algebraico de dos términos. Un término para el dominante y un término para el recesivo. Mientras que los homocigotos siempre los vamos a modelar como si fuera un solo término multiplicado dos veces, debido a que, aunque generan dos gametos, los dos gametos son del mismo tipo, el tipo recesivo. Y en realidad no hay más casos. Así se modelan todos los gametos para un sistema de un solo gen, con dos alelos. Entonces, en el otro gen vamos a tener que la hembra, se me olvidó colocar el símbolo de hembra, es la que está heterocigota y el macho el que está homocigoto. Pero en realidad es lo mismo. En este caso el macho es el homocigoto, entonces va a tener dos veces el alelo que está homocigótico y la hembra heterocigota va a pasar cada uno de sus alelos a un gameto independiente. Y en este punto es completar las multiplicaciones respectivas. Entonces va a quedar 2 veces alelo dominante, alelo recesivo, más 2 veces el alelo recesivo al cuadrado, por su recíproco, 2 veces S mayúscula, dominante, S recesiva, más 2 veces el S recesivo. Observe que en este punto lo que hemos generado ya es la F1, pero es la F1 asumiendo que estuviéramos tratando dos sistemas independientes cada uno monohíbrido. Ahora lo que debemos obtener es la F1 dihíbrida al multiplicar cada uno de los monohíbridos, como si fuera nuevamente un caso de factorización. Al resolver la multiplicación independientemente, lo que vamos a hacer es colocar las respuestas de los genotipos en columna, y así vamos a ahorrar cierto tiempo. Mientras que los coeficientes los vamos a colocar no a la izquierda sino a la derecha, porque esos van a ser los n's proporcionales individuales de cada genotipo. Al final, cuando sumemos todos los genotipos, deberá dar un total de 16, que equivalen a las 16 celdas del cuadro de Punnett si lo estuviéramos haciendo por el cuadro de Punnett. Entonces vamos a comenzar a realizar la multiplicación. El primer término del primer gen va a multiplicar a los otros dos términos del segundo gen, lo cual equivale a 2 por 2, 4. Ese coeficiente lo vamos a colocar acá. Y si lo notan, todos los coeficientes son 2, significa que la multiplicación de todos los coeficientes va a ser de 4. Y con eso nos ahorramos el tiempo de multiplicar los coeficientes. Tenemos 4 multiplicaciones, entonces van a ser 4 coeficientes.
Entonces, como este primer término multiplica a los otros dos que siguen, entonces lo escribimos dos veces. Y los dos términos o alelos del segundo gen los escribimos de forma alternativa, representando la primera multiplicación y la segunda multiplicación. Y luego hacemos lo mismo con el segundo término del primer gen, lo copiamos dos veces y luego tomamos los términos del segundo gen y los copiamos. Y con eso hemos completado las multiplicaciones, bastante rápido. Entonces, ya tenemos los genotipos y su proporción. El n total es la suma de todos los n individuales. 4 veces 4 es igual a 16, que representa las 16 celdas del cuadro de Punnett. Significa que hemos multiplicado adecuadamente. Lo único que resta es determinar los fenotipos. Vamos a usar entonces los fenotipos que obtendríamos si trabajáramos esto de forma como si trabajáramos dos cruces monohíbridos independientes. Entonces, el primer término en el primer gen tiene un alelo dominante. Significa que va a generar el fenotipo dominante. Mientras que el segundo término del primer gen es homocigoto recesivo. Y significa que va a generar un fenotipo recesivo. Cada uno con un coeficiente de 2. Entonces esos van a ser los fenotipos de la F1 y esos serían genotipos. Pero como si los tratáramos de tipo monohíbrido. Ahora vamos a sacar los fenotipos para el segundo gen. Entonces, el primer término se repite de igual forma. Si tiene al menos un alelo dominante, va a formar el fenotipo dominante. El segundo término es un homocigoto recesivo, va a formar el fenotipo recesivo. Y en ambos casos tenemos un coeficiente de 2. Entonces, ahora para sacar los fenotipos simplemente tenemos que repetir el mismo procedimiento que realizamos para obtener los genotipos, y es multiplicar los términos para obtener los fenotipos y sus respectivas proporciones. Entonces, fenotipos y su n respectivo. Entonces comenzamos a multiplicar. 2 por 2, 4, nuevamente. Entonces se repite 4 veces el doble dominante. En el siguiente, 2 por 2, 4, nuevamente, del dominante en el primer gen por el recesivo del segundo gen. Ahora vamos con el segundo término, este de acá, 2 por 2, 4, nuevamente, del recesivo en el primer gen, dominante en el segundo gen, y finalmente 2 por 2, 4, del recesivo en el primer gen, recesivo en el segundo gen. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este cruce obtenemos los 4 fenotipos, pero en una proporción 4, 4, 4, o si lo prefiere, una proporción 1, 1, 1, 1. Es decir, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y nuevamente, el n total es de 16. Bien, con esto hemos obtenido las proporciones de genotipo y fenotipo, que era lo que nos pedía el problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.